Mi nombre es Álvaro Rengifo y presido la Fundación Amref en España. El doctor Gitinji Guetay, es el CEO, el consejero delegado de la organización a nivel mundial. Yo simplemente quiero dos palabras muy sentidas. La primera, agradecer su presencia aquí a todos ustedes, y en segundo lugar, agradecer a la Fundación Princesa de Asturias este reconocimiento tan importante y tan enorme que nos hace a las dos organizaciones, pero como muy bien subrayaba esta mañana el doctor Guitay, a todas las comunidades y a todas las personas que trabajan en la organización, a los más de 1.000 empleados que trabajan directamente en el terreno y a los más de 12 millones de personas que hemos formado en los últimos años trabajando para mejorar la salud en África. Muchas gracias. Buenos días a todos. Álvaro ha dicho todo, pero quiero decir también que estoy muy honrado por estar aquí en Asturias, y es un placer estar aquí en nombre de todo el personal que trabaja para nosotros y todas las comunidades que necesitan nuestra ayuda cada día, para que tengan una oportunidad de tener una vida mejor, teniendo una mejor salud. Estamos muy honrados de estar aquí y muchas gracias por este honor que nos han concedido desde África. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Enhorabuena por este galardón. Vamos a dar paso al turno de preguntas. Recuerden, por favor, indicar su nombre y al medio al que representan. Mantengan apagados los teléfonos móviles, por favor. Pues comenzamos con el turno de preguntas. Primera pregunta. Sí, aquí. Buenos días, soy Milícima de Villa, soy periodista de la Televisión Autonómica Asturiana. En los últimos años se ha constatado a nivel mundial que para trabajar en cooperación lo que se tiene que incidir es en identificar la vulnerabilidad y permanecer sobre el terreno. Ustedes llevan 60 años sobre el terreno del África subsahariana o del África negra, como se ven y cómo se identifican las millones de personas que viven en esa zona. El desafío es, según ellos ustedes han comentado, el desafío es precisamente el hecho de dar una cobertura sanitaria universal. Pero no sé si ustedes contemplan también que en un futuro ya presente hay otros elementos a nivel mundial, como puede ser el cambio climático, que puede afectar a esas estructuras. No sé si ustedes están trabajando ya, pensando y previniendo lo que está por venir o que está llegando ya, que son los grandes movimientos de población, con lo que ello conlleva: conflictividad, violencia, falta de recursos. Muchas gracias por la pregunta. Creo que lo que ha identificado usted es un asunto esencial, que son resultado de muchos factores que determinan la salud de las personas. La pregunta que hace tiene que ver con la capacidad de poder ofrecer una salud adecuada a la población. Algunos de los desafíos que tenemos que afrontar en el continente africano, aparte del cambio climático, es el crecimiento de la población. Probablemente sabe que África tiene el mayor crecimiento de población y la mayor tasa de fertilidad por mujer. Y, por tanto, tenemos una población muy joven en África. Más del 50% de la población en África tiene menos de 18 años. Si lo compara con otras zonas del mundo, por ejemplo, Europa, donde más del 30% tiene más de 40 años, allí tenemos mucho más de 18 años de población. La población de 18 años no es productiva, o por debajo de los 18 años no es productiva, es dependiente de los adultos. Entonces, darle una sanidad adecuada es importante, y también hay que darles empleo, aparte de protección social. Si conseguimos hacer todo esto, estaría bien, pero si no lo conseguimos, se generan una serie de desafíos
de lo que yo llamo implosión. Las comunidades y los jóvenes están sufriendo, por ejemplo, suicidios, migraciones a otros países. Por ejemplo, lo vemos con la gran emigración que se produce hacia Europa. Esto hace que dependan del sistema y que no tengamos suficientes puestos de trabajo, y esto es muy negativo. También refleja la carencia de acceso a la sanidad universal. El crecimiento de la población tan descontrolado es una falta de planificación familiar por parte de las mujeres y de las familias. Es una respuesta a normas culturales que existen, en que las chicas se casan muy jóvenes, no tienen educación cuando lo hacen, y lo que tenemos que ver es cuál es el papel de la salud en la migración, en el crecimiento de la población, y por eso queremos llegar a una cobertura universal de la sanidad. Esto significaría que garantizaríamos que los africanos tienen acceso a una atención sanitaria de calidad y que les protegemos de las catástrofes financieras, que son la gran causa de la pobreza, sobre todo en África. Se trata de una de las grandes causas de pobreza, y cuando no ofrecemos una sanidad adecuada acabamos teniendo pobreza, y por tanto la pobreza acaba creándose un círculo vicioso con esos dos aspectos. Tenemos macroasuntos que son importantes y que hay que resolver, que tienen que ser el inicio. De hecho, centrar la inversión en la salud para todos es esencial, y hacer a los gobiernos responsables de esto, de manera que podamos tener un desarrollo socioeconómico adecuado. Siguiente pregunta, por favor. Un poco con la pregunta de mi compañera, pero desde el punto de vista sanitario. Ustedes trabajan en una treintena de países. ¿Cuál es hoy su prioridad y qué tema sanitario es su prioridad? ¿Qué es lo que más le está preocupando? Gracias por la pregunta. Trabajamos en distintos países en África y nuestras prioridades son la comunidad. Tenemos centros comunitarios, es nuestro enfoque. Nuestra visión como organización es que hay que cambiar la sanidad para aquellos que viven en África y que hay que hacer un cambio duradero, no que sea momentáneo. Y tampoco que sea específico en una enfermedad concreta, sino que atañe a toda la comunidad. Nuestro principal asunto es la distancia social, la distancia que existe entre las personas y el sistema sanitario. Seguramente saben que muchas comunidades africanas viven lejos de los centros sanitarios, de los trabajadores sanitarios. La relación de acceso de los trabajadores sociales con la población es muy baja comparado con otros lugares como Europa. Tenemos un médico por cada 10.000 personas en África. Esto es una relación terrible. Y las personas están lejos de las instalaciones hospitalarias. Puede ser un tema geográfico, pero también puede ser un tema cultural. Por ejemplo, la falta de alfabetización, las creencias culturales o religiosas que les impiden realizar ciertos aspectos sanitarios. Las chicas se ven discriminadas, los chicos a lo mejor les llevan al hospital y las chicas no. Puede ser también financiero el problema. Toda esta distancia que se produce entre las personas y el acceso a la atención sanitaria es nuestra principal preocupación. Como organización, lo que hemos hecho es crear sistemas basados en la comunidad, en la que tienen un centro comunitario cerca, y al tenerlo cerca de su casa, esto significa que se puede empoderar a toda la comunidad, conseguir que se identifiquen los desafíos sanitarios que tenemos que afrontar a través de esas estrategias comunitarias. Los trabajadores comunitarios son personas que de manera regular identifican las necesidades de la comunidad y reciben una formación específica para identificar los problemas de esa comunidad concreta. África es una comunidad diversa y cada comunidad tiene un asunto sanitario que abordar que es distinto también. Entonces no podemos tener un enfoque transversal para todos, sino que hay que adaptarlo. En las comunidades vemos que el principal desafío que tenemos es que hay, por ejemplo, un gran problema con la malaria.
Entonces hay que conseguir bajar esa lacra de la malaria. Hemos conseguido reducir la incidencia de los mosquitos, hemos limpiado los bosques, hemos tratado a los niños que están infectados de malaria, pero a lo mejor en otra comunidad puede ser no la malaria, sino, digamos, la diarrea, por ejemplo, en los niños, porque el agua tiene un estado negativo. Entonces, hay muchas zonas distintas que tienen problemas como VIH, salud de las madres, vacunas, asuntos sanitarios de la gestión del agua, etcétera, la dieta, problemas de dieta. Hay montones de problemas distintos. Por tanto, el aspecto, por ejemplo, de las creencias culturales también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, tenemos una campaña específica de la mutilación genital femenina. Queremos acabar con ella. Los resultados de la salud de las madres son importantes también. Vamos a las comunidades y les hablamos de todo esto para conseguir concienciarles de que las chicas pueden tener unos resultados mejores si se produce esto. Pueden ir luego a la escuela, seguir creciendo, seguir desarrollándose, etc. Nuestro enfoque lo que pretende es acercar esa distancia existente entre el pueblo y la atención sanitaria y identificar lo que afecta a cada comunidad concreta para poder atacarlo. Eso es un enfoque esencial para África, yo creo. Siguiente pregunta, por favor. Aquí. Sí, aquí. Buenos días. Ángel Fabián, de la cadena SER. Estoy viendo estos días titulares en la prensa europea que conviven y parecen todos opuestos. Perdón, decía que estoy viendo estos días en la prensa española, en la prensa europea, titulares aparentemente opuestos, pero que conviven en relación a un mismo asunto, el VIH-Sida, mientras estamos leyendo titulares sobre avances decisivos en la posible curación del SIDA o incluso la eliminación completa del VIH en algunos organismos. También vemos titulares como que África se muere de SIDA. Estos titulares, insisto, conviven. ¿Se están dando pasos realmente decisivos en África para contener esta pandemia o esa expansión del VIH-Sida sigue desangrando y matando a África como hacía hace 10 años, por ejemplo? Gracias. Espero que ahora funcione bien el micrófono. A mí se me oyen bien, ¿verdad? Sí. El tema del VIH es muy importante. Sigue matando a una gran cantidad de gente en África, tanto niños como adultos. Pero lo que sabemos es que hemos reducido la incidencia del VIH y también la muerte por SIDA de manera significativa, en más de un 50% en los últimos 15 años o así. Estamos haciendo, por tanto, unos progresos adecuados. La estrategia ha sido cerciorarse inicialmente de educar a las personas en cuanto al VIH, de modo que tengan la información adecuada para protegerse y prevenir. En los primeros días de la influencia de la epidemia de SIDA, les decíamos que se abstuvieran de tener relaciones, que tuvieran menos compañeros sexuales, etcétera. Les dábamos protección y demás. Trabajamos con las agencias de la ONU en aquella época para asegurarnos que el 90% de las personas supieran cómo era la situación con el SIDA. Y de este 90% teníamos un número total de 90% tratados los que tenían ya esta enfermedad. Ese 90%, que era la clave de esa campaña, consiguió reducir las tasas de infección enormemente, y el desafío que tenemos ahora que afrontar es la transmisión de madre a hijo. Las mujeres que están infectadas y tienen una probabilidad muy alta de trasladar la enfermedad a sus hijos.
Pero también estamos abordando esto para detener esa transmisión de la madre al hijo, a través del apoyo de los gobiernos, de los fondos globales o mundiales. Las madres así pueden tener acceso al tratamiento. También se les da asesoramiento con respecto a si son positivas, qué tienen que hacer a la hora de amamantar a los niños. Darles el tratamiento adecuado y también darles un tratamiento que les protege de la infección. Algunos de los aspectos que tenemos preocupación sobre ellos son los jóvenes, por ejemplo, por la gran cantidad de jóvenes que hemos dicho antes que hay en África y el hecho de que el mensaje de prevención parece que ha ido bajando, ya no es tan potente. Hemos conseguido reducir mucho las tasas de infección, pero en algunos países empieza a haber casos nuevos que están entre 15 y 25 años, porque quizás se ha relajado un poco ese mensaje de prevención o de alarma y tenemos que reanudarlo porque estamos teniendo un pequeño rebrote, para asegurarnos de que el mensaje que queremos mandar llega adecuadamente. Asimismo, se están haciendo muchos esfuerzos para cerciorarnos de que en las escuelas, en las comunidades, en todas partes, se conciencia a todo el mundo de que los que tienen VIH tienen acceso al tratamiento, a la medicación. Es un tema claramente financiero, pero tenemos que conseguir hacer todo lo posible para resolverlo, mediante partenariados bilaterales, multilaterales, etcétera, para asegurarnos de que cualquier niño, cualquier adulto que tenga esta enfermedad pueda tener un tratamiento adecuado. Así conseguiremos hacer que disminuya esta epidemia y conseguir, esperemos, en el futuro, una generación libre de SIDA. Siguiente pregunta. Buenos días. Soy Cristina Huerta de Onda Cero. Yo quisiera saber qué índice de natalidad tienen las mujeres en África, a qué edad empiezan a tener hijos y qué media de hijos tienen. ¿Está usted en la región con la situación de natalidad más opuesta a su contexto habitual? Nosotros tenemos un índice de envejecimiento altísimo con una natalidad bajísima. Quisiera saber un poco ese contrapunto que hay en África. Y por otra parte, una segunda pregunta. Recuerdos de cuando iniciaron ustedes la formación de sanitarios en África. ¿Cómo fue esa introducción? Porque tuvo que chocar mucho con la cultura, con chamanismo. ¿Cómo fueron esos inicios de la formación de sanitarios de la población? En respuesta a la primera pregunta, el crecimiento de la población es del 2%, entre 2 y 2,5% en África. Y la media de niños por mujer en edad de tener hijos podría ser 4,7, en otros países es más, 6 en Nigeria, es muy alto. Pero estamos viendo un descenso continuado de estas cifras, eso hay que decirlo. A lo mejor podemos hablar de media 4,5 ahora y era hace un tiempo 6,5. Pero hay países, Uganda, Nigeria, que nos preocupan. En cuanto a cuándo empiezan a casarse las chicas, tenemos un problema muy grave, como saben, con los embarazos adolescentes, que se ven afectados por la cultura, evidentemente. Por ejemplo, la comunidad Masái hacen la circuncisión, hacen la mutilación y ya están listas para el matrimonio. 1 de cada 5 chicas tiene el peligro de estar ya casada a los 18 años. Es muy pronto. Entonces, tenemos este resultado de inversión de la pirámide poblacional. Tenemos una población muy importante con esta situación que afecta a la mortalidad también. Si miramos, por ejemplo, la tasa de mortalidad, diría que el 50%, casi el 50% de los muertos son menores de 5 años.
Entonces, en Europa el 80% son por encima de 60 años de los que mueren. Entonces, esto es muy grave, esta diferencia. Se producen muchas muertes en los primeros 5 meses. La mayor parte de esas muertes en los primeros 5 años se producen en los primeros 5 meses. Por tanto, lo que tenemos que hacer es un control adecuado del embarazo, de los primeros meses de vida, para que inmediatamente, en cuanto nazcan, tengan los cuidados y las atenciones adecuadas, proporcionarles trabajadores sanitarios, alimentos, agua limpia, etcétera. Muchas veces el niño nace en un entorno en el que el agua está contaminada y mueren de cualquier tipo de enfermedad infecciosa. Es decir, todo esto está conectado. Es necesario un entorno limpio, acceso a los trabajadores sanitarios, etcétera. Tenemos que trabajar, en primer lugar, en la educación. Este es un elemento esencial. Hay que invertir ahí, porque si no se educan a las niñas jóvenes, es muy probable que acaben embarazadas como adolescentes. Entonces, la inversión en la educación es un elemento esencial, sobre todo para las chicas. Lo siguiente también es cerciorarnos de que tienen acceso a unos servicios de sanidad reproductora o de reproducción adecuada, es decir, que tengan la información necesaria para saber cómo se producen los embarazos y demás, para que entiendan la sexualidad adecuadamente dentro de la comunidad. No verlo como una interferencia en su cultura, en sus valores. Esto me lleva al tema de la formación de los trabajadores sanitarios. Tradicionalmente, en África se ha dependido mucho de la tradición, los sanadores, los chamanes y demás, y se ha producido una mejora de la vida de las personas gracias a ello, porque les daban confianza. Cuando alguien va a pedir ayuda sanitaria, alguien en quien confían, se produce una relación adecuada. Pero la sanidad es muy personal. No quieren ir a ver a alguien que no conocen y consideran un médico a alguien que conocen antes a alguien que no conocen, aunque sea médico realmente. Y esto ha persistido durante cierto tiempo en África. Por tanto, para organizaciones como ANREF, reconocemos que no se trata de encontrar una solución única, darnos un médico y ya está, todo está resuelto. La gente no va a abandonar al curandero local de manera automática. La ecuación no funciona así. Se trata de trabajar con la tradición y en colaboración incluso con esos curanderos, para que sigan ejerciendo un papel en la comunidad, pero que las acciones que realicen sean distintas. Que al final les pidan a los pacientes que vayan al hospital cuando sea necesario. Estas personas, lo mismo que las personas que asisten con el parto y demás, están muy imbricadas en la comunidad y es difícil sacarlas de ahí. Lo que hay que hacer es colaborar con ellos para integrarlos en el sistema. Este es el tipo de enfoque que estamos haciendo allí y creemos que hemos obtenido unos resultados muy positivos al respecto. Tenemos tiempo para una última pregunta. Hasta este mes de mayo, ANREF en España era bastante desconocida, por no decir una gran desconocida. Sin embargo, llevan 20 años trabajando o recaudando fondos desde aquí. A mí me gustaría saber cuántos donantes hay en España, cuánto dinero se aporta a los proyectos de África y cómo es el perfil del donante español. Muchas gracias. España, efectivamente, la fundación lleva funcionando desde el año 97, efectivamente 21 años, un poco más. Y en todos estos años hemos pasado una etapa muy importante, que prácticamente desde el año 2008-2009, donde prácticamente el 90% de los fondos que enviábamos a los proyectos que definía Nairobi y las diferentes sedes africanas provenía de fondos públicos, fundamentalmente de la Agencia Española de Cooperación, pero también de gobiernos regionales y de algunos gobiernos locales, ¿no? Pedíamos que prácticamente el 90% venía de fondos públicos. A partir de la crisis, 2008-2010, digamos que, como muy bien saben, pues España ha pasado de tener alrededor de casi 2.000 millones de euros de cooperación internacional a menos de 200, 300. Esa reducción de
prácticamente a una décima parte de su, pues ha sido también ha afectado enormemente a nuestra situación. Y de tener 4 o 5 millones de euros en proyectos al año, estamos ahora entre 1 y 1,5 y algunos hemos llegado a 1,8. Estamos prácticamente en una quinta parte, no una décima. Hemos sabido sortear mejor que otros esta crisis, digamos, de financiera para la cooperación internacional. Probablemente por lo que hemos escuchado, que ha sido creo que muy interesante lo que ha dicho el doctor Guitay, el doctor Gitinji Guitay, sobre cómo somos una ONG no solo la más importante en África, sino muy eficaz y muy arraigada en las comunidades y muy arraigada en de qué manera, entendiendo la cultura africana, somos capaces de ejecutar proyectos de manera eficaz. Eso nos ha permitido tener esos primeros 10 o 12 años mucho prestigio en todas las, autoridades nacionales, regionales o locales, y nos ha permitido mantenernos pues por encima de la media. O sea, hemos estado, como digo, reducido a una quinta parte. Hemos también cambiado el perfil de tener 90%, 80-90% de financiación pública a tener prácticamente 50-50. Hoy estamos casi con la mitad. Y, por tanto, y nuestro objetivo sería pues probablemente conseguir una financiación estable, digamos, de en torno a los 2 millones, pero en el cual 80% sea privado y 20% sea público. Y cuando la parte pública crezca, pues mejor que crezca, pero sin que sea nuestra, nuestra base fundamental o el pilar más importante de nuestra financiación. Hoy tenemos un poco menos de 300 miembros, pero tenemos como una docena de empresas que también nos ayudan, como socios, digamos, de empresas hacia AMREF. Y por tanto somos, como bien apuntado, una ONG de desarrollo o una fundación dedicada a la cooperación en África muy poco conocida. Es verdad, y es el regalo más importante que hemos recibido de este premio, aparte del premio en sí, y estar aquí con ustedes, el reconocimiento que estamos teniendo estos últimos meses y que estamos seguros que esta semana va a tener un momento de enorme proyección, ¿no? Y ese es un poco ahora nuestro reto. Es aquí la directora general, nuestro reto en España. En África son mucho más conocidos y trabajan con un montón de todas las agencias de Naciones Unidas, pero nosotros que estamos en una situación mucho más delicada y mucho más desconocida, pues nuestro reto es aprovechar este momento tan importante, esta magnífica oportunidad para darnos a conocer y un poco nuestra idea sería conseguir, pues en Europa somos 7 países que en los que hay 7 fundaciones que trabajan con AMREF en mundial. La media de sus miembros, pues tenemos desde 70.000 en los Países Bajos a 20.000 en Italia, 15 o 20.000 en el Reino Unido. Pues en España estamos 300. Pues la idea es que nosotros nos acerquemos, si no a la media, que está en torno a los 10.000, por lo menos a una cifra que se acerque a 2.000 miembros en los próximos meses, ¿no? Ese un poco y eso nos permitiría, de alguna forma, pues asegurar la continuidad de nuestros apoyos a los proyectos africanos. Pero ese ha sido un poco el perfil y hoy, efectivamente, estamos con un reto muy grande de aprovechar al máximo este magnífico regalo. Muchas gracias. Vamos a concluir esta